Bienvenidos a este taller de inteligencias múltiples. Quien les habla y saluda el profesor César Ferrer en este taller de Apruebatex. En el video anterior estuvimos conociendo qué es la inteligencia, para qué sirve la inteligencia, cómo la desarrollamos y por supuesto los tipos y conceptos de inteligencia y el desarrollo a lo largo de los contextos históricos y cómo nos ayudan en un determinado momento. Acá en Apruebatex te dejaremos un archivo en PDF donde podrás hacer el test de inteligencias múltiples para saber el tipo de inteligencia que más potencia o que mejor dicho que mejor desarrollas y que busca potencial. Este test lo puedes hacer para ti, para tu empresa, para tu familia, para tus estudiantes y para ti. Es un test realizado de acuerdo a los estándares de Apruebatex, esta plataforma que te ayuda a mediar, orientar y fortalecer tu proceso de aprendizaje. Bien, espero que lo hagas y que al transcurrir varios meses vuelvas a hacerlo para ver cómo has potenciado con las herramientas que te damos acá en Apruebatex el proceso y la potenciación de tus inteligencias. Bien, en el año de 1983, el psicólogo, profesor, teórico Howard Gardner presentó al mundo su gran obra La teoría de las inteligencias múltiples. Un libro que fue bestseller, al principio criticado, alabado y en la actualidad en el mundo todas las organizaciones empresariales, todas las universidades, todos los colegios, institutos, inclusive los gobiernos, planifican de acuerdo a las inteligencias múltiples. Se evalúa de acuerdo a los procesos de inteligencia que posee y presenta cada individuo, cada estudiante, cada persona. Y es así como Gardner, antes de publicar su gran obra, conjunto a otros colegas y al Proyecto Cero, que investigó por qué personas que creemos que son exitosas en primaria, en secundaria, con altas calificaciones, luego en su vida adulta no logran desarrollar o no logran tener una relación estable o no logran llegar donde nosotros creíamos que iban a llegar de acuerdo al concepto de éxito establecido. ¿Por qué personas que tienen grandes sumas de dinero o económicamente están bien, no tienen un amigo, no tienen un compañero, no pueden mantener una pareja? Y empieza Gardner a hacerse muchas preguntas junto con su equipo. ¿Es Albert Einstein más inteligente que Jordan o viceversa? Pues llegó a la conclusión de que realmente el ser humano no posee una inteligencia, posee 8 inteligencias, 8 caminos a seguir y que todos tenemos 8 inteligencias, solo que algunas las desarrollamos más de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación cultural, a la educación, al sistema educativo, al estado donde nos encontramos y a varios factores que no permiten que desarrollemos al máximo estas inteligencias. Gardner se dio cuenta de que podemos potenciarla. ¿Con qué? Con herramientas, con unas herramientas y una serie de pasos que pedagogos, orientadores, psicólogos, cognitivos, conductistas, constructivos y de distintas áreas de la psicología y la psicología educativa y de la pedagogía proporcionan a todas las organizaciones, sean escolares, sean familiares, personales, interpersonales, intrapersonales, para potenciar esto. Y es que Michael Jordan desarrolló una habilidad exponencial en su inteligencia kinestésica corporal y rompió todos los récords en el deporte de básquetbol. Albert Einstein, Isaac Newton y otros tantos matemáticos y teóricos desarrollaron una capacidad lógica matemática superior al promedio. No por ello significa que otros individuos no seamos inteligentes. Todos poseemos inteligencia, solo que poseemos múltiples inteligencias y desarrollamos una más que otras. El pintor Pablo Picasso u otros grandes pintores de la humanidad han trascendido porque han desarrollado una inteligencia kinestésica, visual, espacial superior al promedio. Es decir, que todos poseemos estas inteligencias, solamente que tenemos que equilibrarlas y con herramientas precisas, con estrategias a corto, mediano y largo plazo como hábito principal
y orden en nuestras vidas, en nuestras aulas escolares, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, podremos potenciarla, equilibrando estas inteligencias. Obviamente siempre va a haber una inteligencia que vamos a desarrollar más que otra, pero podemos potenciarla a través de distintas estrategias que te vamos a presentar acá en ApruebaText. Te recuerdo hacer el test de inteligencias múltiples para ti, tu familia y tu organización empresarial o tu emprendimiento, conjunto con tus compañeros de trabajo. ¿Cuáles son estas inteligencias? 8 tipos de inteligencias nos propone Howard Gardner. La inteligencia visual espacial, que es esa capacidad de ordenar, clasificar y pensar en 3 dimensiones. Lo vemos en los diseñadores, en los pintores, inclusive cuando organizamos nuestro hogar, nuestras gavetas, nuestros closets de una manera más ordenada que otros, estamos aplicando esta inteligencia. La inteligencia naturalista, esa capacidad de amar, de entender y de buscarle soluciones a nuestro entorno natural, a nuestro contexto en el ambiente. Lo vemos desarrollado en un gran potencial en los zoólogos, en los ecologistas, en los veterinarios y en todos los que aman profundamente a la naturaleza, que no le quieren hacer daño y que buscan solución a la misma. La inteligencia lógico-matemática. Aquí Gardner rompe un paradigma que se había establecido, que sacar cuenta con álgebra, interpretar una estadística, calcular era el único proceso inteligente en la matemática. Pues no, también está el razonamiento, la clasificación, el sentido crítico que le damos. Por eso se habla de inteligencia lógico, de razonamiento, de entender, de comprender, de clasificar, de tener pensamiento crítico, y matemática, que es la parte del álgebra, del cálculo como tal. La vemos obviamente en grandes matemáticos, científicos, al que le gustan los números, al que los ordena, pero también al que razona y tiene unas conclusiones vehementes, críticas, y tiene una clasificación y razonamiento a la hora de tomar decisiones. La inteligencia verbal lingüística, que es esa inteligencia que nos permite hablar, comprender, entender, pero escuchar y entender al otro, verdaderamente entender al otro, es decir, a través de gestos, de la palabra escrita, pero también de la parte oral que poseemos todos los seres humanos. La inteligencia musical, que es esa capacidad de pensar a través de la música, pero también a través de estos instrumentos y de las melodías, interpretar nuestras emociones y entender y pensar a través de estos procesos musicales. La inteligencia cinestésico-corporal o kinestésico-corporal, como la quieres llamar. Esta inteligencia nos permite desarrollar todo nuestro cuerpo, nuestras habilidades motoras finas y gruesas. La vemos en los grandes deportistas, pero también en nosotros. Cuando hacemos cualquier tipo de actividad estamos utilizando esta inteligencia y la podemos llevar al máximo con entrenamiento y herramientas como las que te vamos a dar acá en ApruebaText. La inteligencia intrapersonal, esa capacidad de conocernos a nosotros mismos, de autorregular nuestras emociones, de entender qué nos pasa, qué queremos y qué buscamos en nuestra vida, pero también en la sociedad. La inteligencia interpersonal, esta inteligencia que nos permite relacionarnos con los demás, entenderlos, ser empáticos, flexibles, socializar, elegir, seleccionar, influir positivamente en un determinado momento, en persona, de manera positiva, que deje herramientas a la sociedad como tal. Estas 8 inteligencias, al menos estos 8 tipos de inteligencia, nos permiten saber que no somos una inteligencia, no somos una sola capacidad, sino que tenemos múltiples capacidades que podemos coordinar, ordenar y equilibrar para un mejor desarrollo de nuestra vida interior, de nuestra vida social, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, y de entender y comprender la importancia de potenciarla para nuestros hijos, para nuestra familia, para los estudiantes, para las instituciones. ¿Para qué? Para crear una sociedad más justa, pero también equilibrada, una sociedad que sepa entender, comprender, ser empática, entender, analizar, reflexionar y ser crítica de todos estos procesos, pero también para bien propio, para nuestras profesiones, para nuestros estudios y para nuestras familias. De ahí la importancia de potenciar las inteligencias múltiples.
Digo al menos 8 caminos para entender, comprender, desarrollar diversas actividades, buscarle solución, porque en la actualidad se están estudiando otros tipos de inteligencia que vendrán en los próximos meses o años a también entrar al debate y a ser parte de la organización y planificación de nuestras vidas. Gardner dejó el camino. Gardner, el teórico, dejó una huella, dejó trazado la línea científica, psicológica, educativa y pedagógica de este proceso. Nos corresponde a nosotros, los profesores, los orientadores, los mediadores y a Pruebatex, que te quiere ayudar a mediar, que te quiere dar las herramientas para potenciarla. A ti, profesor, a ti, padre, a ti, organización empresarial, a ti, emprendedor. Y para todos, una herramienta que nos permita desarrollar poco a poco todo nuestro potencial creador, nuestro potencial creativo como tal. Ahora bien, vamos a iniciar con la primera inteligencia de esta gama de inteligencias múltiples en el taller de Aprobatex de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia verbal lingüística? Es la inteligencia por excelencia con la que el ser humano ha hecho la sociedad, se ha desarrollado, ha convivido, ha conocido y conoce las pautas de la sociedad, entiende, comprende, se expresa. Y la inteligencia lingüística es esa capacidad de expresarnos, de comunicarnos a través de imágenes, de gestos, de la palabra y de lo escrito. Cuando vamos a grandes librerías o a cualquier librería o a cualquier institución, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras instituciones, hay millones de biografías, literatura, información, miles de talleres, y lo vemos desde niños a la parte adulta y todavía lo continuamos viendo en el transcurso de nuestra vida, que tenemos que saber comunicarnos, entendernos, comprendernos, y esto es una máxima que está en todos los quehaceres diarios, pero en todas las áreas académicas y no académicas, comunicarnos. Y la inteligencia verbal lingüística es esto, la capacidad de transmitir información, de transmitir una comunicación, pero también de comprender al otro, saber qué transmite el otro, tener una escucha activa, analizar, interpretar, saber decir la palabra en el momento justo y qué palabra, pero también comprender el tono, la forma en que la otra persona se está dirigiendo a mí o se está dirigiendo a un entorno preciso. Es esa capacidad de tener una escucha activa. Comunicación no es solamente que yo doy la información, no es solo que yo estoy hablando para los demás, es saber también entender al otro, a la sociedad, escucharlo de verdad, entender qué quiere transmitir. Eso es la capacidad de la inteligencia lingüística verbal, pero también de expresarnos, no solo con la palabra, sino con los gestos, con la escritura, con una imagen específica. Todo esto converge en lo que es la inteligencia verbal lingüística. Esta es la inteligencia que ha permitido el desarrollo de la humanidad, pero también se entreteje con otras inteligencias y permite el desarrollo creativo, hacerme comprender, entender. Y es vital que desde la niñez, la adolescencia y todavía en nuestros periodos adultos sigamos potenciando, porque a una mayor comunicación, mayor efectividad, mayor eficiencia, pero también mayor empatía con los demás, con la sociedad, saber entendernos a nosotros mismos. Esto es la inteligencia verbal lingüística. Es el pilar fundamental de toda sociedad y del desarrollo de toda empresa. Recordemos que algunas de las características de las personas que poseen esta inteligencia, ¿cuál inteligencia? La lingüística, verbal lingüística, es escuchar, escuchan de manera activa, entienden a la otra persona, hablan con fluidez, con claridad, saben expresarse, escribir, saben redactar, pero también expresar y comprender los textos. A veces una palabra suele ser difícil o comprensible para todos, pero en estas personas que han desarrollado este potencial significa mucho. Pueden analizar, reflexionar y dar miles de expresiones, miles de análisis a través de una sola palabra. Es cuando han logrado expresar, comprender y entender la importancia de esta inteligencia. Leer. El leer es una parte vital en el desarrollo de la humanidad, pero también de entender,
de ser autónomos, autodidactas, y también interpretar eso. Nos ayuda a ser creativos, nos ayuda a participar, nos ayuda a entender y comprender nuestra realidad. Hablar con fluidez. Cuando uno habla con fluidez se entiende más, se conoce más y es de fácil acceso para comunicarse en cualquier contexto y bajo cualquier situación crítica. Aprender otros idiomas. Es muy fácil para las personas que potencian al máximo esta inteligencia aprender otros idiomas. Recordemos que la inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, entre otros aspectos. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia son varias, son muchas. Podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas, actores, profesores, psicólogos, oradores, comunicadores, entre otros. Y también cualquier persona que tenga esa facilidad de hacerse entender y comprender en un determinado momento. Ahora bien, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para el desarrollo de la inteligencia lingüística, para potenciarla. ¿En dónde? En nuestros hogares, en nuestras instituciones, en tu empresa o emprendimiento o en tu vida diaria. Les recuerdo que estas herramientas son para utilizarlas en cualquier proceso, como padre, como madre, en tu hogar, en tu organización empresarial, en la escuela, en la universidad, en un posgrado, en un doctorado. Tipo de inteligencia lingüística. Esta inteligencia hace referencia a cómo el individuo tiene la capacidad y habilidad de usar adecuadamente las palabras, ya sea de forma oral o de manera escrita. También hace referencia a la eficiencia para manipular la sintaxis o significado del lenguaje. Algunas estrategias didácticas para aplicar en el aula, hogar y vida diaria es promover exposiciones orales. La exposición oral permite desarrollar fluidez, hacernos entender, pero a la vez utilizar elementos como imágenes, como gestos y la palabra que iremos poco a poco desarrollando y potenciando en la medida que apliquemos esta herramienta. Debates, narraciones y discusiones. Los debates los podemos hacer en la mesa de la casa, con los amigos, con los compañeros, en la institución. Un debate sobre un tema específico que esté a la vanguardia del día o no, o cualquier tema específico del que se quiera hablar, permite creatividad, permite argumento, permite discusión y eso genera creatividad, genera desarrollo, que toda mi mente, que mis dos hemisferios trabajen la palabra, trabajen lo que voy a decir, analicen y también interprete lo que quiero comentar. Entonces es importante hacerlo. Las narraciones de cuentos, de historia, inclusive el chiste forma parte de esta inteligencia. Los juegos de palabras que hoy en día tenemos en aplicaciones, pero también los tradicionales de mesa. Redactar historias, escribir en tu diario, planificar tu pensamiento, lo que quieres tener, obtener, lo que haces en el día, es parte de este desarrollo. Porque las palabras no se las llevan viento, las palabras quedan ahí, están escritas, han trascendido y trascienden. Por ello, cuando uno lo tratan o lo juzgan a través de la mala palabra, de la mala oralidad, genera impacto negativo o positivo, emocional en una persona. Por eso es importante cuidar la palabra, tanto escrita, gestual como hablada. Escribir, redactar, dramatizaciones, ir al teatro, pero también dramatizar cuando nos expresamos a través del juego, leer cuentos, novelas, poesía y periódicos, entre otras tantas actividades. Recordemos que leer es la base fundamental de entender muchas cosas, de comprender, de ser autodidacta, de buscar información. Y recordemos que hay más de 30 tipos de lectura y podemos aplicar diferentes de acuerdo a lo que estemos leyendo para interpretar, analizar. Por eso, una herramienta que nunca puede faltar en nuestras planificaciones, en nuestras actividades, en nuestro día a día es leer. No leer por leer, sino entender ese texto, comprender, analizar y reflexionar lo que hemos leído. Las habilidades que presentan los estudiantes que poseen esta inteligencia, pero también las personas en general, es que disfrutan leer, redactan historias con facilidad, tienen una facilidad de palabra, juegan con las rimas,
aprenden otros idiomas de una manera sorprendente y se expresan oralmente con mucha facilidad. Hay muchos materiales de enseñanza que podemos utilizar y que son de fácil acceso y económico. Libros, láminas, lápices, colores, pizarras, cuadernos, diccionarios, periódicos, revistas, donde podemos obtener grandes informaciones. Y estas revistas pueden ser electrónicas o no. Hojas blancas, borrador, para borrar cuando nos equivoquemos, ¿no? Ya sea el borrador tradicional o el que utilizamos en PowerPoint. TIC, tecnología de la información y comunicación. Es importante que hoy en día tenemos tantas aplicaciones y tantas herramientas que hagamos uso de ellas, porque ya los más pequeños la hacen. Y vamos a hacerla todo en comprender distintas aplicaciones para entender y utilizar estas herramientas. Ordenadores, entre otros. Es importante poco a poco ir desarrollando y practicando y poniendo en práctica estas herramientas que te estamos dando. Les recuerdo que tienen una guía acá en ApruebaText para aplicar cada herramienta paso a paso de distintas formas y de acuerdo al contexto donde tú te desenvuelvas y planifiques tu actividad. Otras actividades que podemos desarrollar y que te sugerimos en ApruebaText, también las tenemos acá en el archivo en PDF, es leer un texto o un cuento en voz alta, porque nos permite desarrollar, hablar con fluidez, pero también entender y que otros entiendan. Inventar una historia, un relato con tus amigos mientras que estás en una reunión, con tus estudiantes, con tu familia, cuando vas de viaje. Resolver un crucigrama que nunca ha pasado de moda y nos ayuda a trabajar, entender, comprender y utilizar el cacumen, es decir, todo nuestro cerebro. Un juego de palabras u otros juegos que nos permitan realizar diversas actividades. Pasatiempos que implique el uso del lenguaje. Realizar un debate en el que se deba argumentar la postura. Todos tenemos una postura y una opinión sobre algo. No somos seres autómatas, sumisos, sino que cuando asumimos postura estamos potenciando esta inteligencia. Investigar en profundidad sobre un tema específico, recopilando, analizando, seleccionando y por supuesto resumiendo la información que nos permite entender, comprender y tener un sentido crítico en nuestras vidas. Redactar un texto en otro idioma nos ayuda, y sobre todo para los que están aprendiendo un idioma en estos momentos o los que se van a atrever a partir desde ya a buscar la forma de aprender otro idioma, porque es parte de fomentar, de desarrollar y potenciar nuestra inteligencia lingüística. Y vaya que cada vez que potenciemos una inteligencia, se nos hará más fácil el proceso en nuestro estudio, en nuestro quehacer diario, en nuestro trabajo y por supuesto en nuestra vida, que va a incidir en sí en toda la sociedad. Todos podemos potenciar nuestras inteligencias, solo que tenemos que aplicar y buscar las herramientas necesarias para desarrollar esto. Y acá en ApruebaText, en este taller que acabas de iniciar, vamos a darte las herramientas con cada inteligencia. La inteligencia lingüística es vital para el desarrollo de una sociedad. La inteligencia verbal lingüística nos permite comprendernos a nosotros, entender a los demás y buscar las soluciones a los problemas diarios. Nada podemos resolver sin la palabra, sin el gesto, sin entender o comprender el otro, ya sea gestual, oral o de manera escrita. Pero esa inteligencia está y la tenemos todos. Una de las cunas de los problemas, decía Albert Einstein y otros grandes teóricos, científicos y filósofos, es que el problema de la humanidad es que a veces no nos comprendemos o no nos entendemos. Y vaya que potenciar la inteligencia verbal lingüística nos permite desarrollar, comprender y evitar muchos problemas en nuestra vida diaria, en nuestras parejas, en nuestras relaciones laborales, en nuestras empresas. Se gastan millones de dólares anuales en distintas empresas, en distintas instituciones, aplicando estrategias de mejor comunicación, porque al tener una mejor comunicación entre empleados, entre estudiantes, entre organizaciones, hay un mayor desarrollo de la efectividad y de la producción de las empresas, de los estudios. Por ello es importante que apliquemos estas herramientas que les estamos proporcionando en ApruebaText. Y estas herramientas no es que de la noche a la mañana
van a potenciar al máximo esta inteligencia, sino que esto es un hábito a corto, mediano y largo plazo que va a permitir de alguna u otra forma llegar a un nivel muy superior al que tenías anteriormente. Por eso te dejamos los archivos acá en PDF y continuamos con este taller de inteligencias múltiples. Todos podemos potenciar nuestras inteligencias, pero debemos poner en marcha las herramientas, las acciones necesarias para lograrlo. Y por supuesto, convertirlo en un hábito. Les habló César Ferrer, el profesor en ApruebaText, plataforma que te ayuda a mediar, orientar y potenciar tus inteligencias. Vamos al próximo video en ApruebaText.